Buenas tardes, ya estamos con un programa especial. Hoy vamos a estar con Walter Campos. Él ha sido secretario general del Sindicato de Trabajadores de la agroexportadora Camposol. Es una empresa que se asienta en la zona de Virú, en La Libertad, y que en los últimos años ha sido una de las empresas, al igual que otras de la agroexportación, que han tenido los índices más grandes de rentabilidades y utilidades en el sector de la agroexportación. Recordemos que la agroexportación en tiempos de pandemia no ha parado, las exportaciones han más bien aumentado y sin embargo al parecer el sueldo de los trabajadores no ha aumentado en proporción al crecimiento de las utilidades y de la rentabilidad que han tenido estas agroexportadoras. Vamos a conversar con Walter Campos y te agradecemos por el tiempo que nos estás dedicando, Walter. Y lo primero que habría que preguntar es, ¿cuál es la interpretación que tienes en relación a los problemas que se suscitaron hace algunas semanas en relación a la famosa ley agraria? ¿En qué situación han estado los trabajadores de la agroexportación para que haya habido un conflicto social de tal magnitud? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Yo creo que a tu pregunta, los trabajadores, cientos y cientos de hombres y mujeres, en su mayoría quizás jóvenes, hemos estado 20 años bajo el yugo de esta ley esclavista, de esta ley abusiva, discriminatoria, de la ya una ley que se puede decir derogada, la ley 27360, que ha mantenido a los trabajadores y trabajadoras sin derechos sociales o recortados, se puede decir, y en una precarias condiciones de trabajo. Y lo que llevó a la protesta de los trabajadores, al reclamo, justamente fue la indignación, el cansancio de parte de los trabajadores, cansados del abuso de este régimen agrario y el abuso de los empresarios que hacían su agosto con los trabajadores, aparte de tenerlos con salarios recortados, derechos recortados, todavía los trataban mal y nos trataban mal a hombres y mujeres, tanto en las regiones de Ica y La Libertad y en otras regiones del país. Entonces creo que la reacción de los trabajadores no se hacía esperar más, porque hay que recordar que esta lucha no es de ahora, sino es que de muchos años atrás se han venido dando movilizaciones, denuncias nacionales, internacionales, presentación de proyectos de ley para la derogación de la ley en el Congreso de la República. No hemos sido escuchados. Entonces ya fue la indignación, César, de la clase trabajadora de estas empresas agroexportadoras. Y pues, gracias a la reacción también de esta protesta, hoy tenemos una ley derogada. Estamos en la ley 728 que consideramos, tenemos ahí beneficios que de alguna u otra manera están satisfaciendo a los trabajadores, porque ahí encontramos los aguinaldos, encontramos la CTS, encontramos las 45 remuneraciones por año en caso de despido arbitrario. La contratación también es distinta a la ley agraria, a la ex ley agraria. Entonces, el régimen común como que nos presta otra garantía para los trabajadores del sector agroindustria. Y por el momento estamos ahí. Walter, No sé, la otra pregunta, César. sí, una vez que se deroga en el Congreso la ley 27360, el Congreso le otorga 15 días a una comisión multipartidaria para que elabore y proponga una nueva ley para el sector del agro.
Entiendo que a esa comisión se ha desplazado a las zonas de Ica y de La Libertad, principalmente para escuchar a los trabajadores. ¿Ustedes han sido convocados, los han llamado, han escuchado las propuestas de los trabajadores, tanto en las reuniones allá en La Libertad como en el Congreso de la República? Han llegado los señores congresistas, creo 9 congresistas. Lamentablemente yo, por no ser dirigente del sindicato, no he participado de estas reuniones, pero sí tengo entendido que sí se han reunido con algunos dirigentes sindicales de algunos sindicatos de acá de la región, La Libertad. Y bueno, creo que los planteamientos de los trabajadores coinciden en que sea, por ejemplo, que se mejore la remuneración mínima vital especial para el sector agroindustria. Eso lo pedían los trabajadores de ICA y también lo han pedido acá los trabajadores de acá, los representantes, si se puede decir así, de los trabajadores de la agroexportación de acá de La Libertad. Y creo que esto, la remuneración que se pide es de 70 soles hacia arriba. Propuestas de unas menos, unos soles más, por ahí está la propuesta. También se pretende incluir un seguro complementario, un seguro contra todo riesgo, porque consideramos que sí es necesario, porque las actividades de la agroexportación o de las empresas agroindustriales son actividades muchas de riesgo, porque también se utiliza insumos químicos, tanto en las fábricas o en el campo de cultivo. Entonces, esto es necesario eso y también por la precariedad de las condiciones de trabajo, como por ejemplo, tantos años trabajadores expuestos al sol, al polvo, también o a máquinas, también es un trabajo de alto riesgo porque con el tiempo vas a resultar con enfermedades ocupacionales. ¿Y quién responde por eso? Entonces, sí se han reunido, también tengo entendido en Lima, también han viajado también los representantes de los trabajadores de algunos sindicatos, no de todas las empresas, y han participado en la exposición de algunos especialistas, tanto del congresista Lenin Bazán, como también de parte del gobierno. Creo también estaba el viceministro de Trabajo también exponiendo propuestas, y también seguramente de los empresarios, por lo que más o menos se ha conocido, ¿no? Ahora, Entonces me parece que los 15 días uh-huh. aún resulta siendo corto para evaluar verdaderamente una propuesta sólida, una propuesta que sea viable para los trabajadores y quizás para el gobierno también y para los empresarios. Entonces, hasta el momento no hemos visto que haya una propuesta de consenso Uh-huh. para el debate, y creo que ya mañana se cumplen los 15 días. Walter, ¿y ustedes han tenido algún acercamiento al sector empresarial o a nivel de empresas, por ejemplo, entre empresas y sindicatos, ha llegado a algún nivel de diálogo, de conversación o de negociación, o están esperando las empresas que se discuta, se apruebe la ley para que luego a nivel de gremios y empresas puedan tratar de ponerse de acuerdo? Yo creo que las propuestas que se han presentado ante el Congreso, y ahí ha llegado la propuesta de los trabajadores, y también ahí ha llegado la propuesta del gobierno, y también estoy seguro de los empresarios. Entonces, como que ahí han visto un espacio donde se puedan exponer y debatir, pero entre trabajadores y empresarios no ha habido ningún acercamiento. Uh-huh.
Y eso te parece que es positivo o negativo? ¿O en el caso de los trabajadores estarían esperando que primero se dé la ley mejor y luego ver la posibilidad de negociar? Porque me imagino que la ley va a ser general y ya los aspectos concretos como la negociación colectiva, las condiciones laborales, eso se tendrá que negociar directamente ya a nivel de cada empresa, ¿no? Lo que pasa que lamentablemente esto en, en la clase trabajadora en realidad no hay, o sea, la clase trabajadora no está siendo bien representada en todo caso, porque lamentablemente la ley agraria no permitía esto consolidar organizaciones sindicales. O sea, los trabajadores de muchas empresas no tienen sindicatos, no tienen su representación. Entiendo que en la ciudad de Ica, por ejemplo, hay sindicatos, pero que tampoco han sido los que han estado quizás liderando la protesta, porque más se han formado comisiones donde no hay dirigentes sindicales. O sea, son los propios trabajadores, quizás de las demás empresas donde no hay sindicatos, los que están representando a los trabajadores de ese lugar. En el caso de La Libertad, hay sindicatos que ellos están en la comisión, los representantes de los sindicatos, pero también hay más empresas que tienen trabajadores y que no están siendo representados. Entonces, como que por ahí hay un problema de representación de los trabajadores. Entonces, quizás los empresarios están más organizados porque a ellos nadie les ha despedido cuando han querido formar su gremio empresarial, como la Confiel o AGAP o entre otros gremios. Pero a los trabajadores sí se les ha amenazado hasta con poner en la lista negra o en la lista roja si un trabajador trata de organizarse en un sindicato o trata de afiliarse a un sindicato. Entonces, por ahí encontramos una dificultad, pero estamos totalmente seguros que estamos trabajando en eso para que los trabajadores en sí tengan una representación ante los empresarios o ante el Congreso o ante el gobierno de parte de los trabajadores de las agroindustriales. Ok, Walter, y la última, muy, muy chiquita, por favor. Si esta ley no cumpliera los requerimientos que han planteado los trabajadores, ¿cuáles serían las acciones, las medidas o cómo actuarían los gremios sindicales vinculados a la agroexportación? Es un tema que tiene que pasar por un análisis netamente en las bases de los trabajadores. Será bien analizado seguramente para ver qué medidas se van a adoptar, pero lo que sí es cierto es que los trabajadores están muy a la expectativa de los resultados que se vean dentro de estas propuestas presentadas ante el Congreso y que se esperan, como se puede decir, sobre todo del aumento salarial, se espera un buen resultado y entre los demás otros pedidos, porque en realidad ya los beneficios sociales, por ejemplo, como los aguinaldos, mes de vacaciones, entre otros, ya están en el régimen común y creo que eso debe continuar. Entonces, yo sé que los trabajadores igual no se van a quedar así nomás tranquilos si tenemos un mal resultado. O sea, vamos a continuar ahí, pero por ahora pienso que solamente van a ser consultas a las bases para ver cuál ha sido el resultado del Congreso en todo caso para que sean evaluadas. Ok, Walter, muchísimas gracias por atendernos. Yo creo que ha sido clara la exposición. Hay que esperar qué es lo que salga de esta nueva ley para el sector agrario. Mañana se vence el plazo y nosotros vamos a estar también en contacto para seguir dialogando y seguir recogiendo la opinión de los trabajadores. Muchas gracias, Walter, muy agradecido. A ti, César, gracias por la oportunidad. Muchas Buenas noches. gracias. Ha sido Walter Campos, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de Camposol. Y nosotros volvemos con más información en una próxima edición.